Bienvenidos, mi nombre es Martín Torrado y hoy vamos a estar hablando un poco sobre modelado de interfaces de usuario y Design Systems con GeneXus 18. Al día de hoy es evidente que las ventajas, digamos, de trabajar con un buen diseño y una buena experiencia de usuario en nuestras aplicaciones, no solo web, sino también mobile. Sin embargo, el desarrollo de estos diseños es muy complejo, no solo para el equipo de diseño que los realiza, sino también para los programadores que llevan a cabo ese diseño, ¿sí? En GeneXus 18 lo que hacemos es brindar un set de herramientas que hacen la vida cada vez más fácil para llevar a cabo estos diseños y además de una forma cada vez más rápida. ¿Por qué decimos estas cosas de GeneXus? Porque lo hemos probado y lo conocemos de primera mano, porque hemos realizado proyectos reales con esta herramienta, que es lo que les quiero mostrar a continuación, cuáles son esos proyectos y cómo los desarrollamos. En primer lugar, la aplicación Fútbol UI. Esta es una aplicación que se encuentra disponible en los stores tanto de Android como de iOS. Es la aplicación oficial del fútbol uruguayo y cuenta con más de 30.000 usuarios activos. Ahí en pantalla ustedes pueden ver algunas capturas de lo que es su interfaz. Como pueden ver, es una interfaz pensada, una interfaz pulida, que intenta obtener el mejor resultado de las experiencias con los usuarios. Aquí tenemos algunas otras pantallas. Yo quiero que se fijen en la iconografía, quiero que se fijen en las fuentes, en cómo está diagramada las pantallas para poder brindar la información de calidad y necesaria de la mejor manera, ¿sí? En definitiva, quería mostrarles un poco el diseño de esta aplicación. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre ella, los invito a que se la descarguen de las tiendas de aplicaciones, como les decía, de Android y de iOS. Otro gran ejemplo de calidad de diseño es el sample Plant Care. ¿Sí? Plant Care es un sample desarrollado por GeneXus, es un e-commerce de plantas básicamente, y está desarrollado para Android, para iOS y también para Angular. Como pueden ver, también se destaca por su diseño y además está pensado para disfrutar en todos los tamaños de dispositivo, tanto en celulares como en tabletas y también en computadoras desktop. Esto es un muy lindo ejemplo de multiexperiencia, de multiplataforma, que además tiene la ventaja de que ustedes pueden descargarlo y probar el nuevo generador Angular. Entonces los invito nuevamente a descargarlo desde el wiki público de GeneXus. Si quieren un link directo, en la parte superior derecha de la pantalla tenemos un código QR con el enlace directo al wiki para que puedan descargar y experimentar con este sample que ya les digo es muy bonito y utiliza muchas de las herramientas que GeneXus 18 nos brinda. Entonces la pregunta que queremos responder hoy es ¿cómo obtenemos el mayor potencial para desarrollar interfaces de usuario de calidad con la versión GeneXus 18? Bien, entonces creo que la respuesta a esa pregunta se basa en apoyarnos en estos pilares, ¿sí? Pilares que nos favorecen en lo que es el poder de desarrollo, el reuso y la agilidad, ¿sí? Si bien hay muchas herramientas más que GeneXus 18 nos brinda para lo que es el desarrollo de diseños y experiencias, por temas de tiempo no se van a poder mencionar todas en esta charla, pero sí considero de nuevo que estos son los pilares fundamentales a tener en cuenta. Vamos a mencionar entonces un poco cada una de ellas para que tengan una idea. Import from, Design Systems, Stencils, User Controls y Live Editing. En primer lugar tenemos el Import From. Es una herramienta integrada en GeneXus que nos permite, a partir de un archivo Figma o Sketch creado por los diseñadores, poder integrar todo ese lenguaje visual, ¿sí? Todo ese conocimiento en nuestra cabeza GeneXus, transformándolo en definitiva en lo que son objetos, ¿sí? Design Systems, Stencils, Panels, etc., ¿sí? Que representan dicho diseño en nuestra cabeza. De esta forma, entonces, reducimos mucho el tiempo de implementación de UI porque hacemos un import de todo ese conocimiento en nuestra KB y además integramos mucho más en el proceso de desarrollo de nuestras aplicaciones al equipo de diseño, pudiendo iterar entre diseño y desarrollo de una manera más natural y con menos fricciones. Entonces, ¿por qué Sketch y Figma? Básicamente porque hace años son las plataformas líderes utilizadas por diseñadores para desarrollar interfaces de usuario. Lo que pueden ver en pantalla es un gráfico de una encuesta que se hizo a finales del 2021, en donde se le preguntó a diseñadores alrededor del mundo cuáles eran las plataformas que utilizaban para desarrollo de diseños de interfaz de usuario. Y como pueden ver, las dos plataformas líderes por lejos son Figma y Sketch. Aquí vemos un ejemplo del import, ¿sí? De un diseño, en este caso para una aplicación de cine. Podemos ver a la izquierda los objetos GeneXus que se van a crear, ¿sí? Los paneles, las imágenes, las fuentes, el design system obviamente. En el medio podemos visualizar como el layout que nos muestra para nosotros tener idea de qué es lo que vamos a importar en nuestra KB, cuál es ese diseño, y nos muestra directamente un panel específico. Y a la derecha, cómo está compuesto dicho panel. Eso lo podemos ver para todos los objetos, si los vamos seleccionando, para todos los objetos que nos va a importar en la KB. Como decíamos, esos archivos Figma o Sketch
generan en nuestra KB una cantidad de objetos, ¿tá? Siendo uno de ellos el Design System. Entonces, ¿qué es un Design System Object? Básicamente es la evolución de lo que nosotros conocíamos hasta ahora como tema, ¿tá? Busca generar una mayor abstracción para crear el diseño de nuestras aplicaciones y permitir así mucho más reuso. A su vez, utiliza una estructura en formato muy similar a lo que es el CSS, lo que eso también nos lleva a una interacción más fluida con el equipo de diseño, porque encontramos en eso un lenguaje común para poder trabajar. Entonces, ¿cómo creamos un Design System dentro de GeneXus? Y bueno, yo creo que hay 3 formas para hacerlo. La primera es podemos crear un diseño desde cero. Desde el diálogo New Object dentro del IDE podemos crear un Design System y empezar a trabajarlo totalmente desde cero. La segunda opción es podemos importar un Design System ya creado en nuestra KB y extenderlo. Y la tercera opción, como les decía, es a partir del import from, ya sea Sketch o Figma, nos va a crear un Design System y obviamente nosotros a partir de ahí también podemos modificarlo y extenderlo. No quería dejar pasar esta oportunidad para comentarles que GeneXus hace tiempo está trabajando en un Design System puntual para utilizar como lenguaje visual a través de todos sus productos y también como Design System por defecto para las KBs nuevas creadas en GeneXus 18. Esto mejora sustancialmente lo que es el diseño por defecto, ¿tá? De las aplicaciones creadas con GeneXus. Ahí en pantalla pueden ver un poco el diseño default. El Design System se llama Unánimo y tiene algunas ventajas. Por ejemplo, que se distribuye como módulo. Por lo tanto, se mantiene a través del Module Manager de GeneXus. Esto significa que ustedes pueden realizar actualizaciones y manejo de versiones de forma independiente a la versión de GeneXus. Unánimo, a su vez, es extensible. Yo puedo importarlo en mis propios Design Systems y extenderlo tanto como quiera. Para obtener más información, tanto de Unánimo como de Total Experience con GeneXus 18, les recomiendo ir a ver estas charlas que les van a resultar de mucha utilidad. Bien, lo siguiente de lo que vamos a hablar es de los User Controls. A medida que yo voy puliendo el diseño de mi aplicación, quizás me surja la necesidad de extender comportamiento con algún control que no me brinda por defecto GeneXus en sus tools. Este tipo de extensibilidad es posible gracias al objeto User Control, como les decía. Y además, la ventaja es que lo puedo trabajar dentro de la KB GeneXus porque cuenta con el editor precisamente dentro del IDE. Además, tiene la ventaja de ser portable, es decir, yo puedo exportarlo e importarlo en distintas KBs para utilizar ese control. Y bueno, y ejemplos tenemos un montón. Ahí, por ejemplo, en esta PPT pueden ver a la derecha una card, que es básicamente HTML. Pero hoy puntualmente quería mostrarles 2 controles en los que estuvimos trabajando para un proyecto con el generador Angular. Estos controles, como les decía, surgieron de la necesidad específica de un desarrollo interno, pero muestran el potencial que tiene el User Control, ¿sí? Del lado izquierdo podemos ver un drop-down con imágenes y del lado derecho podemos ver un date picker con selección de rango. Y ambos con muy buen aspecto visual, como les decía, desarrollados con User Controls para Angular. Si bien nosotros en GeneXus tenemos, por ejemplo, un date picker, la necesidad específica del proyecto nos decía que tenía que verse de esta forma, que tenía que poder hacer selección de rangos, etc. Entonces decidimos optar por utilizar esta poderosa herramienta que son los User Controls. Bien, pasemos ahora a hablar sobre stencils, que es, como les decía, otro de los pilares fundamentales para el diseño de nuestras aplicaciones. Los stencils básicamente lo que hacen es encapsular diseño para poder reusarlo en distintas partes de nuestra aplicación. Una cosa importante a aclarar es que los stencils no tienen código asociado. Vamos a ver un ejemplo, como el que tienen en pantalla, que muestra información relacionada a oradores de un evento. En cada una de estas pantallas podemos ver de la misma forma a los oradores del evento, por lo que encapsular esa información en un stencil nos favorece en varias formas. Una de esas formas es porque diseñamos una sola vez y utilizamos el stencil en todos los distintos paneles sin tener que repetirnos a nosotros mismos con el diseño, por lo tanto ganamos en tiempo de desarrollo. Otra de las ventajas es que si el día de mañana el agente de diseño nos indica que cambia algún detalle en la forma de mostrar los oradores, nosotros modificando solamente el stencil impactaríamos en todas las pantallas que lo usan, por lo tanto también ganamos en agilidad de desarrollo. Y por último, es que una KB componentizada siempre es más fácil de entender y más mantenible. Bien, volvemos a la aplicación de Football UI y vamos a mostrar un ejemplo de cómo utilizamos los stencils en esa aplicación. Como los resultados de los partidos es algo que se muestra mucho a través de toda la aplicación, yo puedo encapsular ese diseño en un stencil. Resultan tan útiles y facilitan tanto el desarrollo de interfaces que en la app de Football UI se utilizan más de 50 stencils con distintos propósitos. Este es uno de ellos porque, como les decía, los resultados de los partidos se muestran de la misma forma muchas veces a lo largo de la aplicación. Bien, entonces con GeneXus 18 introducimos una nueva funcionalidad para los stencils a la que llamamos stencils con slots.
Les quiero contar un poco cómo surge esa necesidad. Siguiendo con el ejemplo anterior, les comentaba que los resultados de los partidos se ven de la misma forma en muchas pantallas de la aplicación. Pero si seguimos navegando por la aplicación nos encontramos con algunas pantallas en las cuales el diseño no es exactamente igual. Si bien muestra el resultado de los partidos, hace agregados de algunos componentes. Es decir, hay momentos en la aplicación, como por ejemplo cuando un partido está en curso, que se desea agregar información de distinta índole al diseño de los resultados que estábamos viendo. En el caso de la izquierda podemos ver que se agrega un reloj que muestra cuánto tiempo lleva transcurrido de juego en el partido, y a la derecha podemos ver otra pantalla en la que se muestran las incidencias del partido. Por ejemplo, tarjetas, goles, cambios en el equipo, etc. Decimos entonces que el stencil original ya no nos sirve. Deberíamos hacer variaciones de ese mismo stencil para poder mostrar esta información dinámica, ¿sí? La respuesta entonces es que a partir de GeneXus 18 podemos usar los stencils con slots para poder mostrar este marco de diseño fijo con contenido dinámico dentro. Simplemente modificamos el stencil que teníamos diseñado anteriormente y le agregamos un slot para el contenido variable. En este caso podemos ver cómo le agregamos una tabla por debajo con la propiedad isSlot igual true, pudiendo así en los distintos paneles que utilizamos agregar en dicha tabla el contenido que queramos. Por ejemplo, la grilla con las tarjetas y los goles, por ejemplo, el control con el cronómetro, etc. Mantenemos el mismo marco de diseño, pero dentro de la tabla que tiene la propiedad slot podemos agregar información dinámica. Decimos entonces que los stencils con slot aumentan aún más el poder de reuso y la agilidad en el desarrollo. Por último, en nuestra lista tenemos el Live Editing, que si bien no es una herramienta nueva, seguramente ya les resulte familiar, es un pilar súper fundamental para lo que es el desarrollo de interfaces de usuario de calidad. Para los que no la conocen, a la herramienta Live Editing es, como les decía, una herramienta de diseño para trabajar en vivo en nuestras aplicaciones. Podremos ver en tiempo real todas las modificaciones que hagamos en nuestros paneles y así lograr resultados pulidos y de calidad en mucho menos tiempo. Si ya lo han usado, saben la potencia y el valor que esto aporta. Por lo tanto, para la gente que aún no lo ha probado, les recomiendo fervientemente que lo hagan porque van a reducir muchísimo los tiempos y el estrés del desarrollo de interfaces de usuario. ¿Tá? Esto, sin dudas, para mí, por lo menos, es uno de los pilares más importantes en los que tenemos que apoyarnos para obtener resultados de calidad. Bueno, ahora lo que me gustaría hacer es una pequeña demo para mostrarles algunos de los conceptos que vimos en la presentación. La idea un poco de la demo es crear esa interfaz de alineación de jugadores en una cancha. Así que bueno, pasemos a ver cómo lo realizamos con GeneXus. Bien, entonces vamos a comenzar con una KB vacía. Cuando nosotros nos creamos la KB, nos va a crear este Design System que va a extender de un ánimo. Entonces tenemos nuestro Design System vacío para comenzar a trabajar. Además, para el caso de esta demo, nosotros ya vamos a tener importados algunos assets, por ejemplo, la imagen de la cancha de fútbol, para poder armar nuestro diseño. Entonces, con estos insumos ya podemos empezar a trabajar. Lo primero que hacemos es crearnos un panel. Vamos a ponerle como nombre Panel Lineup. Guardamos los cambios. Vamos a setearlo como Main Program, porque vamos a estar ejecutando este panel, y como Startup Object. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en el diseño. Para eso vamos a la Toolbox, arrastramos una tabla a nuestro layout, que va a ser la encargada de contener la imagen de la cancha de fútbol de fondo para poder luego posicionar a los jugadores. Vamos a ponerle Table Field como nombre y de Background Image vamos a asignarle ese asset que les estaba mostrando, que es el campo de juego. Ahora vamos a la Main Table y vamos a decirle que el Row Style ocupe el 100% para que la cancha se despliegue completa en la pantalla del celular. Guardamos los cambios, activamos Live Editing, uno de los pilares que comentábamos hoy en la charla, y ejecutamos la aplicación. Como pueden ver, ya vemos nuestro panel con la tabla y su imagen de fondo, pero vamos a activar el Live Inspector porque hay algo que no me gusta, que son esos márgenes superior e inferior que quedan como las rayas blancas. Entonces acá podemos identificar que el que tiene esos márgenes es el Main Table y que utiliza la clase Table Detail. Entonces vamos a copiar esa clase y vamos a modificarla en nuestro Design System.
Vamos a ponerle padding top, 0 píxeles. Y ya podemos ver en vivo con el live editing cómo se va modificando nuestro layout. Y padding bottom, 0 también. Entonces ya tenemos el campo de juego pronto como para empezar a colocar nuestros jugadores. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a volver al panel lineup. Y vamos a comenzar a mostrando la ubicación de nuestro arquero. En definitiva, precisamos un jugador. Para eso vamos a declarar las variables playerImage de tipo image y playerName de tipo varchar. Luego vamos a arrastrar desde la toolbox una grilla dentro de nuestro campo de juego y le vamos a asignar esas variables que acabamos de crear. Vamos a darle un poco de diseño, acomodando un poco estos datos en el grid. Queremos que la imagen del jugador de fútbol y su nombre aparezcan la imagen arriba y el nombre abajo. Y de esa forma posicionados en la cancha. Entonces, creamos las tablas, los acomodamos. Vamos a ponerle en el nombre del layout, que es un layout de un solo jugador, porque va a ser solo el golero. Y le damos algunos aspectos de tamaño a las rows de esas tablas. Luego lo que nos resta por hacer es crear el evento grid.load, en donde vamos a cargar la información de ese jugador. En definitiva, en el resultado final queremos hacer una alineación de 4-4-2, 4 defensas, 4 mediocampistas y 2 delanteros. Elegimos el grid layout que acabamos de crear, que es de un solo jugador, y le asignamos imagen y nombre. Luego hacemos el comando load y ya estamos en condiciones de ejecutar la aplicación. Como podemos ver, ya tenemos a nuestro jugador en cancha, pero con un aspecto visual que no es el deseado, por lo tanto vamos a trabajar un poco en eso. Vamos a ir a la imagen y al nombre del jugador y vamos a centrarlos horizontalmente al medio. Ahora ya quedó un poco mejor. También con las tablas que contienen esas variables. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar un poco la imagen del jugador. No nos gusta que sea cuadrada, por lo tanto vamos a hacerla redonda. Creamos una clase ImagePlayer con dicho cometido y volvemos a nuestro Design System para darle las propiedades que necesitamos. Una de las cosas que queremos hacer es, cuando nosotros no disponemos por alguna razón de la imagen del jugador, queremos que haya una imagen que no quede vacío ese espacio, entonces que haya una imagen como placeholder. Para eso escribimos gxPlaceholderImage y le asignamos la imagen de nuestros assets de la KB. Entonces cuando la aplicación no encuentre una imagen para asignarle al jugador, le va a asignar ese placeholder. Ahora vamos a la tabla que contiene la imagen del jugador y vamos a ponerle tamaño fijo de 50 dips en todos sus laterales. Y en la clase le decimos que su border radius va a ser la mitad, 25 píxeles. Entonces ya creamos ese efecto de la imagen redonda. Vamos a trabajar ahora un poco sobre el nombre del jugador. Vamos a cambiarle su clase de attribute a attribute player name. Vemos como ya va cambiando su diseño en la aplicación. Le asignamos un color blanco para que tenga mayor contraste y se lea mejor. Y vamos a darle un margen superior de 5 píxeles para que se separe un poco de la imagen del jugador. A su vez, vamos a achicarle un poco la fuente para que cuando tengamos más jugadores en cancha no sea tan cargado y sea más legible. Y ahí ya tenemos el diseño que nosotros queremos para un jugador dentro de la cancha. Ahora lo que tenemos que hacer básicamente es separar un poco la imagen del jugador que está muy pegada al top. Entonces le asignamos una custom class al grid y le ponemos un margin top de 15 píxeles. Ahora sí tenemos el diseño que queremos para nuestro jugador. ¿Sí? Le ponemos que el horizontal line separator no me lo muestre para que no me contamine mi diseño y guardamos los cambios. En definitiva, lo que nos falta hacer ahora es agregar más jugadores. Y agregar más jugadores significa repetirnos en nuestro diseño, porque nosotros ya tenemos creado el diseño para mostrar un jugador. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en este caso?
es el caso ideal para decir que nuestra forma de mostrar al jugador la vamos a hacer como wrap de un stencil. Entonces vamos, clic derecho, y ponemos wrap as new stencil. Le asignamos un nombre, que va a ser player, por ejemplo. Y ya tenemos encapsulado nuestro diseño para mostrar al jugador en un stencil. Entonces ahora todas las veces que lo vayamos a usar, ya lo podemos referenciar desde el stencil. Vamos a crearnos entonces un nuevo item layout para mostrar, por ejemplo, una línea de 2 jugadores. Vamos a las tools y arrastramos la tool stencil para agregar un nuevo jugador en cancha. Vean lo fácil que es ahora agregar jugadores. Ya tenemos un item layout para mostrar 2 jugadores. Y como queríamos hacer una alineación de 4, 4, 2, vamos a crearnos también un item layout de 4 jugadores. Hacemos los mismos pasos, arrastramos el stencil hasta lograr una línea de 4. Y ya tenemos los layouts terminados. Mucho más fácil que repitiéndonos en el diseño cada vez. Ahora lo que vemos es que cada uno de los jugadores repite la variable ImageName. Por lo tanto tenemos que crear variables independientes para mostrar cada jugador. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Creamos el player image 1, 2 y 3 y también lo mismo para los nombres. Y ahora simplemente en el layout vamos a ir cambiando los nombres de las variables para que cada uno sea un jugador independiente y yo luego los pueda cargar desde el evento load del grid. Lo mismo para el layout de 2 jugadores. Y ahora sí, vamos a ir a los eventos de nuestro panel y vamos a cargar todo el resto de los jugadores. Yo ya traje el código preparado porque es simplemente repetirnos sobre lo mismo. Seleccionamos el item layout de 4 para 4 jugadores en defensa. Le ponemos sus fotos y sus nombres, lo mismo para el mediocampo y lo mismo para los delanteros. Y ejecutamos la aplicación. Y como podemos ver ahora en pantalla, vamos a tener toda la alineación pronta con sus respectivas imágenes, sus diseños para texto y para las imágenes redondas, cómo están posicionados en cancha centrado, etc. Todo en unos pocos minutos tocando Design Systems, ayudándonos con Live Editing, ayudándonos con Stencils, ¿sí? Y también quiero que vean el detalle de que, por ejemplo, el jugador número 22 en la defensa, el de arriba a la derecha, no tiene imagen de jugador, pero como nosotros le habíamos asignado una clase placeholder, está tomando esa imagen para ocupar su lugar y que el diseño quede robusto y completo. Entonces vimos que con GeneXus 18 tenemos todas las herramientas a disposición para poder crear interfaces y experiencias de usuario de clase A y llevar nuestros diseños al próximo nivel. Y como les decía al principio de la charla, crear aplicaciones con GeneXus nunca ha sido tan rápido, nunca ha sido tan potente, nunca ha sido tan fácil y como nos gusta decir a nosotros, somos a prueba de futuro. Por lo tanto, les invito a descargarse la última versión, GeneXus 18, y sacar las conclusiones ustedes mismos de todas las ventajas que les va a otorgar para su negocio. Muchas gracias.